Bienvenidos a Semana, los saludamos a esta hora con María Claudia Tarazona, la compañera de vida de Miguel Uribe Turbay, su esposa, hoy viuda. Conversamos con ella a propósito del libro Mi Causa Colombia, un manifiesto de libertad, integridad y servicio, el libro póstumo de Miguel Uribe Turbay. María Claudia, bienvenida a Semana. Y antes de iniciar esta conversación, quiero que sienta nuestra solidaridad, nuestro más sentido pésame y nuestra admiración por su lucha y por lo que está enfrentando. Muchas gracias, Yesid, a ti y a todo el equipo. Muchas gracias por esta invitación. Y bueno, aquí estoy para compartir con ustedes un poco sobre el libro de Miguel, en el que está su fuerza, su luz, parte de su legado y también una historia de mucha resiliencia y sobre todo de mucho propósito. Sí, ¿cómo fue el proceso de este libro, María Claudia? Miguel venía escribiéndolo en los últimos 2 años, lo cuenta el libro. Él venía en ese proceso de escribir como sus memorias, escribir lo que había sido su causa, sus luchas, y se decide publicar recientemente. Este libro en el que venía trabajando Miguel, ¿cuál era la idea de él? Bueno, Miguel empezó a escribir el libro hace más o menos unos 2 años, obviamente no consecutivamente porque pues obviamente todo su trabajo, su tarea legislativa y posteriormente su entrada a la candidatura a la presidencia pues le robaba mucho tiempo, pero tenía una disciplina de escribir sobre todo en la mañana. Miguel salía a trotar a las 5 de la mañana, volvía, se alistaba, veía noticias y se ponía a escribir. Y durante estos 2 años él tenía la idea de contar un poco cómo había sido su vida, porque a diferencia de lo que muchos piensan, y lo puedes leer tú a través de las páginas del libro, Miguel tuvo una vida con muchas dificultades y tuvo que atravesar momentos muy duros y muy dolorosos, no solamente con la pérdida y la muerte de su mamá a la edad de 4 años, sino posteriormente con una serie de acontecimientos que él quería contar y contarle al país de viva voz. Y esa serie de cosas que a él le pasaron en la vida y dificultades que tuvo, digamos como a cualquier persona y cualquier colombiano, él tenía ese propósito de contar que a través también de las dificultades y de los momentos difíciles se puede buscar una luz, se puede buscar un propósito, y el dolor, si se sabe afrontar, digamos, de la mano de Dios y con mucha esperanza, se puede convertir en algo maravilloso, que fue lo que hizo él con su vida, ¿no? Yo creo que Miguel quiso transmitir en ese libro cómo a través de todas las circunstancias que tuvo que atravesar, convirtió todo en un propósito de servicio para el país. Sí, el libro termina en el momento, creo, en el que Miguel iba, en la escritura de su libro, y termina cuando él es invitado por el expresidente Uribe en el 2022 a encabezar la lista al Senado del Centro Democrático. Así es. Cuenta esa experiencia, y el libro no alcanza a traer este capítulo último de la vida de Miguel Uribe como precandidato del Centro Democrático. Así es, yo creo que esa fue la última parte que le faltó a él narrar, que fue toda la experiencia. Miguel estaba estudiando en Boston, estábamos viviendo en Boston con Alejandro, mi hija chiquita, y Miguel. Nos fuimos a acompañarlo a que hiciera su MPA en Harvard, y él hizo la campaña al Senado y terminó su maestría al mismo tiempo. Entonces fue un reto maravilloso. Él alcanza a contar ahí que el presidente Uribe le dice: Miguel, si yo lo pude hacer a punta de moneditas y teléfono, usted también lo puede hacer hoy con toda la tecnología. Coincidió también mucho en que cerraron la universidad varias veces por COVID, entonces aprovechábamos, veníamos a Colombia, hacía campaña, iba, presentaba los exámenes, estudiaba, y digamos que esa campaña fue una experiencia maravillosa. Adicionalmente se graduó con honores y tuvo un montón de menciones de sus profesores en Harvard por haber sido la primera votación en Colombia como senador y haberse graduado además con los mejores promedios en una universidad tan prestigiosa como Harvard. Sí, María Claudia, y este libro surge en esta etapa del fin de año, de Navidad. Creo que la muerte, el asesinato de Miguel Uribe Turbay es la noticia políticamente hablando más triste que afrontó el país en este año. Y creo que va a ser una Navidad, un fin de año muy difícil para usted, para sus hijas, para Alejandro, para la familia. En estos días, ¿qué recuerda usted de esos momentos de Navidad, de fin de año con Miguel?
Pues la verdad es muy, muy doloroso. Siento que todo lo que pensé que había logrado como en estos meses de ir recuperándome un poco sobre la muerte de Miguel, pues se fueron al piso. Estoy con el corazón roto en mil pedazos. Me siento completamente triste y desolada en una época en la que para nosotros era nuestra parte del año más importante, no solamente por lo que significa la Navidad, sino porque cesaba un poco el trabajo político y legislativo de Miguel. Entonces tenía la oportunidad de estar en la casa, disfrutar en familia. Para él la fecha más importante era el Día de las Velitas. Él me contaba que pues él no tenía esa celebración en su familia, pues que no era una tradición. Y cuando nosotros nos juntamos con las niñas que estaban muy chiquitas, le enseñamos a Miguel la tradición de las velitas y para él se convirtió en una fecha muy importante y lo veía como ese momento de reflexión y de pedir luz en distintos aspectos de su vida. Entonces siempre sacaba un post con la velita pidiendo por él, pidiendo por la familia, pidiendo por Colombia, y pues fue un día profundamente triste, profundamente triste. Nos fascinaba compartir con la familia, con los amigos. Entonces, pues claro, su ausencia se hace más fuerte y esas tardes esperando que él llegue y pues que no llega, son terriblemente dolorosas para mis hijas, para Alejandro, para mí y pues obviamente para toda la familia. Para quienes conocimos a Miguel de tantos años, María Claudia, cuando él incursionó en política siendo muy joven, es muy difícil asimilar que Miguel no esté. No sé si mucha gente le ha comentado a usted eso. Es algo que es muy particular. Uno no asimila que Miguel no esté. Es difícil de entender, es difícil de comprender. Es como si estuviésemos en una pesadilla, como si esto no hubiera ocurrido. Sí, así es. No solamente por la violencia con la que murió, por lo que representaba, por el ser humano que era, y porque además la aceptación de la muerte es algo a lo que se llega con el tiempo. Es para el cerebro y emocionalmente demasiado fuerte aceptar de un solo golpe que una persona se fue, casi que es una protección emocional, decir esto no puede ser, esto no puede estar pasando. Y pues con el tiempo, supongo yo y espero yo, tanto la gente que quiso a Miguel, todo su equipo, su familia y quienes creímos en él, y pues especialmente nosotros, su familia, podamos aceptar la muerte de una persona como Miguel. Que es difícil de asimilar que estemos en este cierre del año siendo conscientes de que Miguel Uribe Turbay no está. Y conversando con usted, María Claudia, mucha gente ha admirado su entereza, su valentía, esa fuerza interior que usted ha puesto para afrontar esta pérdida irreparable. ¿Qué le dice usted hoy al país? Hoy tengo la certeza de que tengo claro cuál es mi propósito. Y mi propósito es cuidar a mis hijos, especialmente a Alejandro, que tiene 4 años. Eso le da sentido a todo lo que está pasando, porque algo tan supremamente doloroso y una pérdida tan grande en la que yo lo he dicho muchas veces, no solamente perdí a mi esposo, sino lo que perdí yo como mujer y lo que perdí yo como profesional y lo que perdí yo como mamá, y hoy tengo prácticamente que rehacer mi vida porque mi proyecto de vida pues era construido junto con Miguel y a medida que van pasando los años la vida se va fusionando con la pareja, volviéndose una misma persona. Entonces mi propósito y mi fortaleza son mis hijos, enseñarles que a través del dolor también se puede vivir con esperanza y también se puede vivir con amor y también se puede convertir eso en una causa. La pérdida de Miguel es la pérdida de todos los colombianos que han muerto a causa de la violencia. Yo te lo puedo decir con toda la sinceridad, yo me levanto y pienso en el dolor de Miguel y no dejo de pensar en las viudas del helicóptero de Amalfi y lo que estarán sintiendo al igual que yo. Las pensé el día de las velitas, el día que empezaron las novenas también, ayer empezaron las novenas también. Yo decía, como yo, y se lo decía a mis hijas, hay un montón de mujeres que extrañan a sus esposos en la casa y que no pueden compartir una novena más con la persona que amaron. Pienso también en el papá del joven que mataron a golpes en la mitad de una calle el 31 de octubre y pienso en ese papá sin poder abrazar a su hijo en diciembre
y me parte el alma porque al final todas las vidas valen lo mismo, todas las vidas significan lo mismo y esa pérdida irreemplazable por la violencia hace que el duelo sea más profundo y más doloroso. Este joven que iba a cumplir 30 años, que lo dispararon por robarlo, y yo pensaba en ese papá y esa mamá, ¿qué estarán sintiendo? Entonces, claro, el dolor lo vuelve a uno muy sensible también y te hace tener una compasión distinta. Y hoy claramente siento la ausencia de Miguel. Me duele por Colombia, me duele la violencia que estamos viviendo, me duele habernos perdido el país que Miguel hubiera construido y que seguramente las muertes que hoy casi que son normales para los colombianos, con toda seguridad Miguel hubiera trabajado hasta el último día de su vida porque eso no se volviera a suceder y además para que no se normalizara, porque estamos en un punto en que las noticias de las muertes violentas, los asesinatos de los policías, los secuestros, los disparos a las personas en la mitad de la calle se vuelve el ruido del día a día y nos asombramos con un acto de bondad. Entonces estamos casi que con los valores invertidos en un país que ha sufrido históricamente tanto por la violencia. Entonces hoy pienso en eso y pienso que, pues, que detrás de la muerte de Miguel tiene que haber un propósito más grande. Y tengo la esperanza que así sea. Sí, ¿cómo está viendo a Colombia hoy, María Claudia? Estamos a pocos meses de ir a una elección presidencial. ¿Cómo ve al país hoy? Muy triste lo que hemos retrocedido y además el retroceso no son cifras. El retroceso son vidas humanas, el retroceso es pobreza, el retroceso son niños que no tienen acceso a educación, el retroceso es en todos los ámbitos, en salud, económico y obviamente en lo más irreemplazable que hay, que es el derecho a la vida. Entonces estamos sumidos en un momento muy oscuro, donde lo impensable volvió a pasar y es que los grupos al margen de la ley estén ejerciendo fuerza sobre el territorio nacional, donde vemos a unos policías tratando con lo que pueden y una fuerza militar con lo que puede tratando de combatirlos, pero volvimos a ese pasado donde estos grupos guerrilleros tienen el control sobre el territorio nacional. Estamos viendo un gobierno absolutamente corrupto y complaciente con el crimen. Y tenemos un momento de mucha desesperanza porque estamos todos sentados en la silla de lo peor está pasando. Acaban de anunciar un paro armado. Yo me pregunto en qué momento de la vida nosotros pensamos que en el 2025 íbamos a tener que enfrentar un paro armado y qué está haciendo el gobierno para eso mientras los colombianos se tienen que quedar sentados en una silla viendo cómo la delincuencia se toma el país. Entonces siento que es un momento muy preocupante, muy oscuro y obviamente es un momento coyuntural para poder tomar decisiones acertadas sobre el futuro del país. En ese sentido, usted ha dicho recientemente que hay que unir al país, ha hecho un llamado a la unidad y justamente eso es lo que mucha gente hoy no ve. En el caso concreto de la derecha, de la centroderecha, hay como una discrepancia en torno a la unidad para ganar las elecciones. ¿Qué piensa de ello? Yo pienso que las razones para unirnos están absolutamente todas, es decir, a todos los colombianos en cualquier sector político o ideológico en el que nos encontremos nos une la misma razón para unirnos, que es tener una Colombia en paz, una Colombia que tenga oportunidades, una Colombia que tenga la capacidad de revivir económicamente, donde haya salud, donde haya garantías a los derechos fundamentales, donde tengamos la oportunidad de crecimiento. Es decir, tenemos ideológicamente y en las razones para creer lo tenemos todo. Lo que necesitamos son dirigentes que tengan esa capacidad de recoger esas razones y pensar más en Colombia que en ese deseo propio de ser. Porque entonces yo me pregunto, aquí el tema es hacer algo por el país o ser presidente. Entonces no entiendo las razones políticas, no entiendo las razones por las cuales algunos candidatos hablan de irse directamente y no participar en una consulta que nos lleve a unirnos. No logro entenderlo. Cuando realmente el verdadero propósito es Colombia, el verdadero propósito no es ser presidente. Entonces, a quien le interese ser presidente por encima de unir a Colombia, yo pensaría que por ahí no es. Porque es que esto se trata de un momento coyuntural único
e histórico donde o salvamos al país o 4 años más de un gobierno como el que tenemos nos va a llevar a un escenario prácticamente insalvable. Entonces yo lo he dicho muchas veces, nos tiene que unir la esperanza. Yo creo que hay cómo, creo que tenemos las razones para hacerlo y creo que tenemos digamos, una riqueza gigantesca en Colombia en todos los aspectos para poder renacer nuestro país, pero necesitamos unos líderes que se pongan la camiseta y que piensen en el país, en hacer, en construir, en unir y no en un triunfo personal de llegar a ser presidentes. En ese sentido, María Claudia, Paloma Valencia acaba de ser elegida como la candidata única del Centro Democrático. ¿Qué opinión tiene sobre ella? Bueno, a Paloma la conozco muy bien. Yo acompañé a Miguel al 99% de los foros, solo falté a uno. Entonces la vi en el escenario, la vi hablando de los distintos problemas del país. Creo que es una mujer absolutamente preparada, conocedora de este país, sin duda alguna. Como referencia personal, siento que es un excelente ser humano. El día del atentado de Miguel se portó no como una política oportunista al lado mío, sino como una mujer, una mamá, una esposa que se puso en mi lugar y me dio la mano, y fue muy importante para mí las primeras 48 horas cuando estaba en la clínica recién el atentado de Miguel. Creo que es una mujer que tiene una capacidad de liderazgo importante, pero el llamado es a la unión. Yo creo que esto es histórico y hay que tenerlo presente. Si un candidato está pensando en ser más que en el hacer, yo pensaría que por ahí no es. No tengo idea, todavía no Centro Democrático con respecto a la consulta y la posición personal de Paloma, no la conozco, pero espero que tenga esa bondad y ese altruismo de pensar en el país por encima de los intereses personales. En ese sentido, ¿qué piensa también de lo que ocurrió con Miguel Uribe Londoño, el papá de Miguel Uribe, en esa consulta, en ese ejercicio del Centro Democrático? ¿Qué balance hace hoy de lo ocurrido? Pues mira, yo creo que yo lo he dicho en varios escenarios también, y uno no juzga ni critica la forma en que una persona asume un dolor que uno nunca ha vivido. Entonces Miguel Uribe Londoño es una víctima de la violencia en este país en todas las esferas. Perdió a su esposa, se quedó padre de un niño de 4 años, de la misma manera como yo hoy soy mamá de un niño de 5 años que perdió a su papá a los 4, Alejandro acaba de cumplir 5. Y creo que además el dolor lo hizo levantarse y lo hizo tomar una causa y decir: las banderas de mi hijo no se pueden quedar en un cementerio, voy a revivir la campaña de Miguel, voy a recorrer el país con las ideas de Miguel, y me parece que es absolutamente respetable y me parece que lo hizo con altura y llevó con altura el nombre de Miguel. Digamos, los detalles políticos de qué sucedió no los tengo claros. Lo que sí puedo decir abiertamente es que a un ser humano que está en duelo, y un ser humano que acaba de perder a su hijo, y un ser humano que está trabajando por mantener el nombre de su hijo en alto, no se le hace eso. No estoy de acuerdo, me pareció muy doloroso, he sentido toda la solidaridad hacia él y hacia mi familia con lo que le ocurrió y la forma como terminaron excluyéndolo de una consulta en la que pues evidentemente estaba punteando en todas las encuestas. Me parece muy desafortunado. ¿No debieron haber expulsado a Miguel Uribe Londoño? No lo debieron haber expulsado, y además no solamente eso, me parece que es un mal mensaje para el país. Me parece que hay momentos en los que uno tiene que poner por encima lo humano, ser buenas personas, tener compasión. Es que una persona que acaba de perder a su hijo, de la manera como murió Miguel, pero adicionalmente que estaba parado en una canasta de Coca-Cola o de lo que sea, estaba parado en una canasta señalando el rumbo del país, entregando su vida por el país, y su papá es expulsado de esa manera. Yo creo que es un muy mal mensaje para el país. Creo que la política no se hace así. Yo creo que hay que ser buenos seres humanos, y me pareció absolutamente injusto lo que hicieron con él. Y adicionalmente lo que hicieron algunos medios, no puedo decir todos,
de atacar de una manera despiadada el nombre de Miguel Uribe Londoño, cuando ha sido un hombre correcto, ha sido un hombre que ha entregado también parte y gran parte de su vida y hoy la entregó toda por el país, que ha sido un hombre decente, que ha sido un buen papá, que es un buen abuelo, un hombre generoso, un hombre de principios, que se levanta con el dolor más profundo a seguir luchando por el país. Y entonces los medios no tienen algunos medios no tienen la humanidad de tratarlo con el respeto que se merece. Muy mal mensaje para el país, muy mal mensaje. María Claudia, las ideas de Miguel Uribe Turbay están hoy llamadas a ser defendidas por usted, por Miguel Uribe Londoño, por la familia. Miguel tenía unas ideas claras de país, están consignadas en este libro. Y mucha gente se preguntará, de cara a las elecciones de 2026, en el caso particular suyo, ¿tiene ya alguna decisión de a qué candidato, a qué candidata piensa apoyar? Yo definitivamente creo que si hay una persona en el país que puede encarnar los ideales de Miguel, el propósito de Miguel y la forma de Miguel de hacer política, sin duda alguna su papá, que fue quien lo crió, quien hizo política con él y quien lo acompañó también de la mano durante sus 15 años de carrera política. No tengo muy claro cuál es el panorama político de Miguel Uribe Londoño en este momento. Él puede saber que va a contar conmigo y que tiene mi apoyo en lo que él decida. Creo que nadie distinto a él tiene ese derecho. Pero de cara a los otros candidatos, como te dije ahora, yo creo que hay que pensar en quien tiene la capacidad de pensar en el país y no en sí mismo. ¿Y hay alguien en el que usted vea, evidentemente aparte del papá, que por obvias razones es quien debe llevar o va a llevar por siempre las banderas de su hijo, de los otros candidatos hay alguien con el que usted simpatice, que diga, Miguel, allí veo reflejado parte del legado de Miguel, creería que Miguel lo hubiese apoyado, donde a lo mejor estuviese si de pronto Miguel no hubiese llegado? ¿Ha pensado en eso? Yo creo que hay varios candidatos que reúnen unas excelentes características. Creo que hay candidatos que son brillantes, que conocen el país, que lo han caminado, que tienen las botas puestas, pero el problema, vuelvo y digo, no se trata de decir quién es el que va a ser, sino quién es capaz de hacer algo por Colombia. Y ahí es donde yo pensaría que vale la pena apoyar. Entonces, hablarte de hoy de una candidatura específicamente, volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. Y yo creo que la discusión no está ahí. La discusión es quién tiene esa capacidad de convocar. Miguel era un político firme, pero muy convocante. Miguel sabía reunir a las personas, sabía ese liderazgo que no era a través de sí mismo, sino de una causa, y una causa mucho más grande que él, porque Miguel siempre tuvo claro que la causa más grande era Colombia, y lo que él hubiera tenido que hacer para unir el país, lo hubiera hecho. Hay que ver en este momento y en esta coyuntura quién va a hacer eso, quién va a tomar realmente la decisión de poner por encima al país a sus intereses personales. Sin duda, ese es el mayor llamado, y ahí es donde yo diría, tenemos que unirnos, no solamente yo, María Claudia Tarazona, como viuda de Miguel, que también, pues lo he dicho en todos los escenarios, quien hizo política con Miguel a su lado. Tú me conociste hace 15 años con Miguel cuando era candidato al Consejo, lo acompañé, hice política activa, estuve en todas sus campañas, lideré todas sus campañas y pues finalmente, ¿quién no, sino en la intimidad de la almohada que conoce cómo funciona un verdadero ser humano? Y yo estaría dispuesta a acompañar, por supuesto, como viuda, como esposa de Miguel y como colombiana, a quien tenga la capacidad de unir al país. Mucha gente se pregunta, María Claudia, si usted en algún momento puede incursionar en política. Usted es una mujer que el país ha descubierto a raíz de esta tragedia que no tiene nombre, y ha descubierto en usted una mujer líder, una mujer valiente, una mujer con ideas claras. Desde esas mañanas, tardes y noches allí en la Fundación Santa Fe, la gente decía, María Claudia Tarazona algún día puede llegar a ser política, puede lanzarse a algo. Se hablaba de que usted iba a ser candidata o precandidata presidencial, finalmente no lo fue, pero ¿descarta por completo incursionar en política o ahí hay una puerta que en algún momento usted puede abrir? Mira, Yesid, varias cosas. Yo, digamos, a lo que me he dedicado los últimos 15 años de mi vida es hacer política. Lo sé hacer, lo he hecho
y lo hice al lado del mejor, aprendí del mejor. Y no solamente eso, sino que Miguel y yo construimos una vida política, los dos. La cara visible, por supuesto, era él, pero fue una construcción de vida de los dos. Y si algo aprendí con Miguel es a servir. Entonces, yo creo que honrar a Miguel y honrar la vida de Miguel implica servir y servir al país. Hoy, mi propósito, como lo dije al principio de esta entrevista, por supuesto, es cuidar a mis hijos, reconstruir una vida familiar que la violencia entró y explotó por completo y rompió el piso y nos mandó a los peores lugares del dolor y la tristeza. Hoy quiero recomponer la unidad con mis hijos, quiero darle a Alejandro la tranquilidad que su mamá está al lado de él, quiero sanar mi corazón y sanar mi familia. Pero lo que sí pueden tener claro los colombianos es que desde donde yo esté voy a servir a mi país. Hoy es desde reconstruir mi familia, que creo que es lo más importante y creo que eso es honesto con el país. Si yo salgo a hacer política ahora, mi familia está pasando lo peor, creo que habría una incongruencia total que nadie podría entender. Por eso pues no aspiro ni voy a aspirar digamos en el corto y mediano plazo a ningún cargo político. Pero por supuesto mi vocación de servir fue lo que me unió a Miguel, y si en algún momento hay una oportunidad cuando yo esté preparada, lo voy a hacer con todo el amor, como lo hice siempre, porque al final yo llevo 15 años sirviéndole al país también. Claro, porque poca gente sabe y se cuenta en el libro cómo se conoció usted con Miguel. Ahí está, usted era una persona que era experta en recaudar fondos para diferentes causas y una amiga en común los presenta. Así es. Y Miguel confía en que usted le va a ayudar a fondear sus campañas. Y usted ve también en Miguel una persona valiosa que podría abrirle puertas en su rol de abogada, de mujer dedicada a estas causas. Entonces, en el fondo, usted también es una líder política. Sí, sin duda, sin duda. Y además, conocer la política desde todos sus aristas y de todos sus lugares da una formación impresionante también. Miguel creía mucho en los procesos y Miguel empezó en el Consejo, fue candidato al Consejo, llegó a ser el mejor concejal de Bogotá, presidente del Consejo, después fue secretario de gobierno, su secretaría se ganó innumerables premios por ser la secretaría más transparente, fue alcalde 25 veces. En fin, bueno, la campaña a la alcaldía, que fue todo un aprendizaje, no solamente de conocimiento de la ciudad, sino conocimiento de lo político. Y yo hice esa carrera con Miguel y me siento orgullosa de haberlo hecho, y además lo hice con un hombre que tenía un nombre intachable. Yo hoy puedo caminar por las calles de Colombia y de cualquier lugar del mundo con la frente en alto, sabiendo que Miguel hizo una carrera política decente, que en realidad fue lo que le dejó al país, la política decente. Y yo la hice al lado de él, siento que fue una gran fortuna, un regalo de Dios, de las cosas que hoy me mantienen en pie y que me da fortaleza para seguir adelante. Es que yo creo que pocas personas en la vida, y yo, así como hoy, puedo decir que soy una desafortunada por lo que me está pasando, puedo decir que Dios y la vida me dieron un premio gigantesco, y es haber crecido y haberme unido a un hombre tan maravilloso como Miguel, que tuvo una vida personal intachable y una vida política con la que me permite a mí, a mis hijos, a su papá y a todos los que la amamos caminar con la frente en alto. Sí, María Claudia, ¿en qué va la investigación del magnicidio de Miguel Uribe Turbay? ¿En qué va? ¿Ha habido capturas de los autores materiales, de las personas que organizaron y planearon el crimen? Pero quisiera saber qué detalles tienen ustedes de los autores intelectuales. ¿En qué va esta investigación? Mira, Jessy, yo me siento muy agradecida con la labor de la Fiscalía y la Policía Nacional. Sin duda han hecho un trabajo extraordinario. En menos de 6 meses tenemos prácticamente todos los autores materiales ya, digamos, en detención. Y por supuesto se está trabajando en quiénes fueron esos autores intelectuales. La dificultad es que tenemos un presidente que continuamente está desviando la atención y está desviando la investigación, y eso ha dificultado la tarea de la Fiscalía. Creo que ha sido un acto supremamente y profundamente irresponsable y además irrespetuoso con Miguel Uribe Londoño y conmigo y pues toda nuestra familia, porque sí ha hecho muchas actuaciones tendientes a la desviación de la investigación. Entonces yo espero
y confío en que la señora fiscal siga con ese trabajo comprometido que ha tenido desde el primer momento, que ha sido espectacular, creo que lo han hecho increíble, y pronto tengamos la respuesta de quién dio la orden de matar a Miguel, sobre todo por una razón, Jessy, que es muy importante, y es que yo quiero que Alejandro, mi hijo, crezca sin esa carga de tener que tener claro quién fue que mandó a matar a su papá. O sea, yo quiero que él crezca libre de esa carga. Nosotros, todos los colombianos lo vimos en la vida de los Galán, que toda la vida crecieron luchando para esclarecer el crimen de su padre. Y me parece que además de la muerte, del duelo, de la tristeza y del vacío que deja una persona en la vida de un ser humano, no tendría por qué cargar con esa responsabilidad tan grande, que además es una responsabilidad del Estado. Entonces yo confío en la Fiscalía, confío en el proceso y aspiro y espero que apenas este señor Petro salga de la presidencia sea mucho más fácil poder seguir con ese proceso. De todas las hipótesis que se han planteado, María Claudia, ¿qué piensa usted de la posibilidad de que haya sido qué grupo, de lo que le han contado? Pues mira, Jessy, yo creo que Miguel estaba incomodando. ¿Y a quién incomodaba? Al narcotráfico, porque Miguel decía el 7 de agosto se acaba el narcotráfico en Colombia. ¿A quiénes incomodan? A los que van bajo la impunidad, porque Miguel decía el 7 de agosto se acaba la impunidad. Y pues Miguel no estaba hablando en chiste. Miguel era un tipo que tenía el país en la cabeza y que sabía cómo hacer eso. Porque es que Miguel no era el político de escritorio que sabe decir lo que la gente quiere oír. Miguel venía de trabajar, de recorrer el país, de reunirse con los mejores, de construir un programa de gobierno impecable. Y todos aquellos quienes se veían amenazados por la candidatura de Miguel pueden ser los posibles autores intelectuales. Miguel estaba incomodando y no era garantía para los delincuentes y no era garantía para los grupos al margen de la ley, y fuera de eso, y con mayor razón, no era garantía para los narcotraficantes. Es decir, usted no cierra ninguna hipótesis. No, en este momento no. Y además hoy tenemos una mezcolanza entre guerrilleros, narcotraficantes, delincuentes, disidencias. Esa es la dificultad del país que hoy estamos viendo. Sí, María Claudia, en Colombia, y usted lo sintió, y usted lo vio, usted fue testiga, la luz de la esperanza siempre estuvo encendida, la fe puesta en que Miguel se iba a recuperar siempre estuvo presente. Miles, millones de colombianos siempre tuvimos la esperanza de que Miguel se recuperara. Y la familia y los partes médicos de la Fundación Santa Fe también abrían esa esperanza. ¿Hasta dónde llegó esa esperanza de que Miguel se recuperara en esos momentos tan difíciles en la unidad de cuidados intensivos allí en la Santa Fe? Pues mira, Jessy, desde el primer momento, porque lo primero que a mí me dicen dentro de las primeras 24 horas es que Miguel había hecho muerte cerebral y no había nada que hacer. Yo salí corriendo a contarle a mis hijos que Miguel no lo había logrado, estaban en la casa del papá, incluso Alejandro estaba en la casa del papá de las niñas. Salgo la madrugada a contarles que Miguel no lo había logrado, y cuando regreso a la clínica los doctores me dijeron otro cerebro, otro paciente. Miguel empezó a mejorar. Lo que pensamos que iba a ser una muerte cerebral inmediata es un cerebro que viene desinflamando con el tallo cerebral indemne, las pupilas están bien y Miguel se está recuperando. Entonces, la esperanza nos la dio siempre Miguel, porque además Miguel fue ese ser humano que incluso en el umbral de la muerte nos estuvo dando mensajes y nos estuvo enseñando. Y él desafió el umbral de la muerte. Él estuvo vivo. Yo creo que su propósito durante esos 2 meses fue decirle a su papá, a mí, a su hijo: aquí estoy, los amo, estoy luchando por ustedes, entréguense a Dios. Y como lo he contado también en varias ocasiones, alcanzó a abrir los ojos, obviamente pues no con la conciencia completa, pues porque sabemos que el trauma venía de su cerebro, pero alcanzó a abrir los ojos, sostener la mano, mostrar signos de que estaba ahí, que estaba presente, que sabía lo que estaba pasando. Y yo creo que esa fue una muestra de amor gigantesco de Miguel, y fue lo que constantemente nos dio luz y esperanza tanto a nosotros como a los médicos. Y quiero contarles esta anécdota. Yo le decía siempre al doctor Hakim que el camino lo muestre Miguel, y si Miguel nos muestra, así sea una pequeña luz en este camino, no nos rindamos. Y Hakim me cogía las manos y me decía: María Claudia, no nos vamos a rendir, no nos vamos a rendir, somos un equipo.
Y Miguel luchó hasta donde pudo, pero es que el daño fue gigantesco. Es que a Miguel la bala le atravesó la mitad del cerebro. Entonces el daño fue muy grande, pero como te digo, aún en el umbral de la muerte nos estaba dando lecciones y enseñanzas. Sí. María Claudia, en el libro Miguel recuerda lo que tuvo que afrontar él a raíz de la muerte de su madre, la periodista Diana Turbay. ¿Cómo tuvo que él enfrentar esa pérdida de su madre? Y la historia y la tragedia se repite. Ahora es Alejandro, su hijo, el que debe enfrentar la pérdida de Miguel. Y esa tragedia ha estado presente entre los colombianos, la repetición de la violencia, la repetición de la tragedia de la violencia, de algo que uno hubiese pensado no debería haber ocurrido. Así es. Yo creo que hay dos cosas importantes que he reflexionado yo sobre la muerte de Miguel. La primera es cómo él reconstruyó una vida y cómo él logró volver un propósito maravilloso el dolor que le causó la muerte de su mamá. Y me quedo con todo eso bueno. Y cuando tú lees el libro y recorres el libro en todas sus páginas, puedes ver el dolor, la soledad y la tristeza que sintió Miguel al haber crecido sin su mamá. De haber tenido un papá maravilloso que lo dio todo por él y que fue todo para él, pero la ausencia de la mamá siempre estuvo presente. Y Miguel todo ese dolor y toda esa tristeza y ese vacío que le dejó su mamá lo convirtió en una causa maravillosa. Y yo me quedo con ese aprendizaje. Me quedo con el aprendizaje de que es posible. Es posible convertir el dolor y es posible convertir la tragedia en un propósito superior. Me quedo con eso, me aferro a eso y eso es lo que yo todos los días de mi vida quiero transmitirle a Alejandro y a mis 3 hijas. Y por otro lado, aprender de los errores también. La muerte trae mucho desorden, la muerte trae mucho caos y la muerte con violencia hace estragos en todas las esferas. Entonces, mi propósito también es recomponer. Esto es un momento difícil para la familia, para el país, para la política colombiana que también se desordenó con la muerte de Miguel, pero yo creo que hay que recomponer en todas las esferas, porque si la muerte nos trae y desorden en medio de tanto dolor como el que estamos viviendo, yo creo que hay que ser luz y esperanza y recomponer. Y eso es lo que yo quiero hacer también, es lo que quiero transmitir. Por eso siempre he dicho que nos una la esperanza, que no nos divida el miedo. Es muy fácil jugar con el miedo de la gente, es muy fácil. Y cuando uno siente mucho miedo, tomar buenas decisiones no es tan claro. Entonces hay que pensar más con esperanza y menos con miedo. María Claudia, uno en medio de la investigación ve la banda que ejecutó este magnicidio que acabó con la vida de Miguel Uribe Turbay y ve presencia pues, de menores de edad, de jóvenes caídos en la drogadicción, de jóvenes instrumentalizados, algunos testimonios incluso de personas que no sabían que la persona a la que le iban a disparar era Miguel Uribe Turbay. Es muy doloroso leer eso, de personas que no eran conscientes, bueno, no sabían ni quién era Miguel Uribe, de este menor de edad que fue quien le disparó. Si usted tuviera esa oportunidad de la vida, de conversar algún día con este joven, ¿qué le diría? Lo primero que haría sería mirarlo compasivamente. Yo creo que un niño de 15 años que dispara un arma, como lo hizo este joven y como se puede ver y evidenciar la manera tan precisa que lo hizo, yo lo primero que haría sería mirarlo compasivamente. Yo creo que una mirada compasiva hace mucho más que cualquier psicólogo, psiquiatra. Cuando una persona abre su corazón a otro, cuando una persona le muestra su amor a otro, hace mucho más que cualquier intervención psicológica o psiquiátrica. Y lo segundo que le diría es, Miguel no tuvo una segunda oportunidad, porque la bala lo mató y porque murió, pero tú tienes una segunda oportunidad. Ojalá que tu vida pueda ser distinta y que la muerte solo sea la de Miguel, porque hay 2 formas de morir, una como la que murió Miguel y otra morir en vida. Entonces, ojalá tengas tú la oportunidad de tener una segunda oportunidad. Miguel no la tuvo. Un mensaje que
conmueve, María Claudia, este mensaje que usted le envía hoy a esta persona. Y es que, Yesid, déjame decirte lo siguiente, yo creo que un niño de esa edad que hace lo que él hace, nunca en su vida ha tenido una mirada compasiva, nunca ha sentido el amor cerca, nunca ha tenido una mano que lo ayude, que lo contenga o que le dé amor. Y ahí hay un mensaje muy profundo, porque es que ahorita también el joven que murió, que iba a cumplir 30 años, murió a causa de un sicario también, creo que tenía 16, 17 años. Entonces estamos hablando de un fenómeno y yo creo que hay una responsabilidad en eso. Terrible lo que le pasó a Miguel, y los jóvenes que hacen esto tienen que tener una consecuencia, por supuesto. Todos los actos en la vida merecen una consecuencia, pero hay una mirada mucho más profunda de lo que está pasando con los jóvenes en nuestro país. Sí, María Claudia, quiero preguntarle por Alejandro. ¿Cómo está él? ¿Cómo está el hijo de Miguel hoy? Muy triste. Muy triste. Miguel y Alejandro tenían una relación profundamente cercana, Yesid. Miguel era un papá extraordinario que todos los días construía el vínculo con su hijo. Miguel jugaba con Alejandro, además Miguel era ese ser humano que tenía una cantidad de facetas. Miguel era músico, tocaba guitarra, acordeón, tocaba piano, le componía canciones a Alejandro, le enseñaba a jugar ajedrez, armaban legos, jugaban fútbol, es decir, el papá era un parque de diversiones y además profundamente amoroso con Alejandro. Todas las noches Miguel salía corriendo donde estuviera, se iba a la casa, le daba la comida a Alejandro, se bañaba con Alejandro, dormía Alejandro. Entonces la ausencia de Miguel es muy grande porque el espacio que llenó Miguel en la vida de Alejandro fue muy grande. Alejandro está rodeado, o sea, tiene 4 mamás. Claro. En vez de unas hermanas que se mueren de amor por él, unos abuelos maravillosos, tanto mis papás que pues nos han acompañado y nos han sostenido, y por supuesto su abuelo Miguel Uribe y su abuela Delia, que han estado presentes durante estos meses dándole todo el amor y todo el soporte. Los niños no entienden, a mí me preguntan mucho, ¿él sabe lo que pasó? Claro, él sabe lo que pasó. Él dice, estaba en el colegio describiendo una cartelera de actividades y dijo, esta foto de acá fue antes de que le dispararan a mi papá. Lo tiene perfectamente claro, lo que no entiende es la permanencia de la muerte. Entonces sí reclama mucho todos los días, que es muy doloroso, y es, ¿cuándo puedo recuperar a mi papá? ¿Cuándo va a volver a mi papá? Entonces todos los días yo le explico hasta que él mismo y su cerebro y su capacidad acepte la muerte, como lo hablábamos al principio, de que su papá no va a volver. Me pide grandes milagros, me dice, mamá, ¿y si hay un milagro muy grande, y todo vuelve a empezar para tener a mi papá en Navidad? ¿Uno qué responde ante una pregunta de esas, María Claudia? La verdad, hay muchos milagros en nuestra vida, Alejandro, pero ese no va a poder ser. Tu papá no va a poder volver. Ahora lo vas a tener en tu vida de una manera diferente. Y tenemos que aprender a vivir con el amor de papá de una manera diferente. María Claudia, estos mensajes conmueven profundamente. Quisiera preguntarle, María Claudia, por 2 personas que fueron determinantes en ese trasegar político de Miguel Uribe en Bogotá y a nivel nacional. Quiero empezar por el exalcalde Enrique Peñalosa. ¿Qué mensaje le envía hoy a Peñalosa? Fui testigo de cómo Peñalosa impulsó a Miguel, cómo lo empoderó. ¿Qué mensaje le envía hoy al exalcalde Enrique Peñalosa? El primer mensaje es que Miguel lo quiso profundamente y fue leal hasta el último minuto de su vida con él. A Miguel le decían, cuando era candidato a la alcaldía, no hable tanto de Enrique Peñalosa, porque en ese momento el alcalde no tenía la popularidad que tuvo posteriormente cuando se vio la maravilla de todo lo que hicieron en Bogotá. Y Miguel decía, prefiero perder antes de ser desleal. Entonces, maravilloso que sepa que tuvo un hombre que lo quiso, lo admiró, del que aprendió mucho y especialmente que fue muy leal con él. Y el expresidente Álvaro Uribe, que también fue una persona en la vida más reciente política de Miguel determinante, cuando lo invita a ser parte de esa lista al Senado en el 2022. ¿Qué mensaje le envía hoy a Uribe?
Miguel siempre se sintió agradecido por esa oportunidad que le dio, por darle el espacio de haber podido brillar de la forma que Miguel brilló, pero estoy segura que a Miguel le hubiera encantado saber lo que el presidente pensaba de él cuando estaba vivo. Yo creo que a Miguel le faltó saber que el presidente lo quería, como dice que lo quiere y que lo admiraba y que estaba seguro que iba a ser su candidato. Yo creo que a Miguel le faltó ese pedacito. Él le hubiera gustado mucho y le hubiera hecho muy feliz saber que el presidente sentía algo especial por él. María Claudia, ¿qué ha pensado en el corto, en el mediano plazo para enfrentar esta ausencia? La vida tristemente continúa en medio de este dolor, en medio de esta tragedia, y en el mediano y en el corto plazo, ¿qué ha pensado usted de lo que va a hacer, de lo que piensa realizar? Pues mira, Yesid, como dices tú, la vida continúa. No creo que tristemente, creo que la vida continúa y es una oportunidad maravillosa. La vida son pérdidas y ganancias. Y todos venimos a perder y todos venimos a ganar. Y quien no acepta la pérdida no sabe vivir. Yo tuve la fortuna y la bendición maravillosa, el regalo de Dios, de haber tenido a Miguel en mi vida, de ser escogida por Miguel, como fueron escogidas mis hijas para vivir con él. Nosotras 4 y Alejandro tuvimos la maravillosa fortuna de aprender de su bondad, de su generosidad, del hombre maravilloso que fue. Y lo vivimos con él y lo construimos con él. Y hoy Miguel ya no está y yo tengo la obligación de seguir adelante y de aceptar esa pérdida y buscar un propósito para poder vivir con ese dolor y esa pérdida. Estoy segura que va a llegar, está muy reciente. Diciembre es el mes menos indicado para hablar de eso porque lo que yo sentí que había ganado de pronto como en paz y en tranquilidad, ahora en diciembre obviamente pues todo se vuelve más triste y más gris, pero estoy segura que ese propósito va a llegar. Yo acepto mi pérdida con amor, abrazo el dolor y pienso que si Miguel pudo reconstruir una vida a partir del dolor y la tristeza, yo lo voy a poder hacer. En el libro hay innumerables mensajes que siento que me dejó como si lo hubiera sabido y estoy dispuesta a transmitirlo con mis hijos y en especial a Alejandro, que tenga la vida que Miguel siempre se soñó. Sí. María Claudia, uno veía en esos días en la Fundación Santa Fe oraciones, plegarias, rosarios, muchos de ellos en sus manos. Atesora todos esos recuerdos de esos días cuando usted salía allí en la ventana. A veces usted era muy discreta, a veces salía y hablaba, a veces solo hacía un saludo con mucha prudencia. ¿Qué atesora de todos esos días? Yesid, yo creo que a mí me sostuvo el amor y la fe. El amor de la mayoría de los colombianos que se conmovió con la muerte y con el atentado de Miguel y con la historia de Alejandro y de mi familia. Y recibir ese amor, estoy completamente segura que me ayudó a transitar esos días. Lo guardo como un tesoro. Yo, digamos, cuando salgo a caminar y me encuentro a alguien y recibo un abrazo, siento esa misma paz y esa misma fortaleza que sentía en ese momento de recibir tanto amor. El segundo regalo maravilloso es la fe. Yo creo que haber conocido y haber tenido a Dios en mi corazón de la manera como lo sentí, de la manera como abracé a Dios y a la Virgen María en ese momento, es otro regalo maravilloso con el que decido quedarme para el resto de mi vida y que además seguimos mis hijas y yo aferradas a Dios y a la Virgen sabiendo que es nuestro camino para poder salir adelante. Y tengo una caja que un día de estos que vaya a mi casa se la muestro. Sí, ¿qué tiene? Tengo cartas, rosarios, estampas, tengo un montón, sin fin de cosas que además estoy guardando para mostrarle a Alejandro y decirle a Alejandro, esto hacía el país por tu papá cuando estaba en la clínica. Fue muy conmovedor. Muy conmovedor, sí. María Claudia, para ir terminando esta entrevista con Semana, también quisiera preguntarle qué mensaje le quiere enviar hoy al presidente Gustavo Petro. Lo primero es que después de todo el daño que le ha hecho a este país y después de lo que hemos tenido que vivir todos los colombianos, y no hablo de pocos, sino todos los colombianos durante estos 4 años,
le pido que respete la democracia y que permita unas elecciones libres donde los colombianos puedan pronunciar su voluntad y donde puedan elegir el camino de los próximos 4 años. Que respete con profundidad la democracia y que no se atreva a interponerse en el camino de los colombianos que hoy saben para dónde va Colombia y cómo quieren Colombia en el futuro. María Claudia, la veo con un tono de dirigente en un futuro. No ahora, usted lo ha dicho. Gracias, Yesid. Pero percibo que usted más adelante, y esto lo digo yo, percibo que usted más adelante va a incursionar en política. Creo que así lo hubiese querido Miguel, estoy seguro. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Bueno, muchas gracias. No, María Claudia, a usted por estar hoy aquí en Semana, por abrirnos su corazón, nos conmueven sus mensajes, nos entristece todo lo que ha ocurrido y le agradezco mucho que haya estado aquí conversando sobre el libro Mi Causa Colombia y reiterarle que aún no asimilamos que Miguel no esté Así es. entre nosotros. Dios nos va a dar esa paz con toda seguridad. Muchas gracias, Yesid, y a todo el equipo, mil gracias. Y a todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Pueden seguir con todas las noticias de Colombia y del mundo en semana.com.